Muy buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven en este momento. Muy buenas tardes a los amigos de Europa que ya pasa el mediodía. Soy Ana Josefina Vázquez, presidente de la Comisión de Gobierno Territorial de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, UIN, y directora ejecutiva del Centro Integral para el Desarrollo Local en República Dominicana. En nombre de nuestras instituciones, la UIN y el CIDEL, les damos la bienvenida a este quinto laboratorio de innovación de la quinta Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género. Ahora, en este momento, nos encontramos en la sala Camino Real de Colima. Camino Real de Colima fue la principal vía de comunicación desde Manizales hasta Guadalajara. Su creación tiene más de 300 años que existe y aunque sea de manera virtual, aquí estamos en este espacio histórico que nos comunica y nos convoca en el mundo. Recorre a Saluya, Zapotlán el Grande, Cidit y Colima. Canción y letras de Caminos en Colima que han sido inspiradas en esta sala que nos encontramos hoy. Es candidata a ser un tesoro del patrimonio nacional del Estado. Primero que nada, quisiéramos agradecer y dar las gracias a las instituciones que han participado en la organización de este workshop por aliarse con la Unión Iberoamericana de Municipalistas como ONU Mujeres, que nos viene acompañando desde hace varios años en diferentes espacios de la UIN, pero muy puntualmente en las cumbres de género. Entidad organizadora de esta cumbre, y como ya decías, nos vienes acompañando desde Argentina cuando desarrollamos esta primera cumbre en el año 2011. Enfatizar que su compromiso, el compromiso de ONU Mujeres, también se refleja en cómo nos ha apoyado y confía en la UIN en sus distintos proyectos e iniciativas vinculados a trabajar en temas de igualdad de género y construcción de un mundo más seguro. A título de ejemplo, se puede destacar su soporte en proyectos como participación política de la mujer en El Salvador, hacia una democracia paritaria, en el que se suma también el compromiso de la Agencia Andaluza de Cooperación, que es una institución que siempre ha colaborado también con la Unión Iberoamericana de Municipalismo. Empoderamiento y capacitación integral de mujeres políticas y lideresas locales, o iniciativas como Género y COVID-19, fortaleciendo capacidades de lideresas locales y regionales, en la que hemos abordado un curso internacional dedicado a la formulación de políticas públicas y presupuesto sensible al género en un contexto post-crisis. Una amplia participación de las mujeres de América Latina y el Caribe, siendo precisamente docente quien nos acompañará o quien nos acompaña como moderadora de este workshop en el día de hoy, nuestra querida Tania Sánchez. Destacar de manera muy enfática el rol que tienen las autoridades de la UIN en toda la organización de este territorio. Y de manera particular quiero señalar y agradecer a nuestros compañeros de instituciones que forman la red de territorio y que tengo el honor de presidir, que estamos en 12 países de Iberoamérica, y es una gran labor que ayuda a que la UIN esté en todo nuestro territorio de Iberoamérica. En este sexto workshop titulado Presupuesto sensible al género, experiencias, avances, desafíos para impulsar una agenda local de género, se pretende brindar insumos y herramientas para la incorporación del enfoque de género en la elaboración, análisis y evaluación de política pública, planificación y los presupuestos públicos, a fin de mejorar la gestión de los territorios, porque sin tener un presupuesto no podemos ejecutar los planificados. Es por ello lo importante de trabajar los presupuestos que estén con este enfoque de género que en este workshop vamos a estar abordando como esta herramienta de metodología y análisis para poder incorporarlo en todos los planes y los presupuestos públicos y con aplicación a nivel local. Asimismo, se promoverá el intercambio de experiencias locales en torno al desarrollo y análisis de políticas de presupuesto público con enfoque de género y intersectorialidad. Para dar inicio a este espacio, quisiéramos pasarle las palabras a nuestra querida, como le decíamos ya, Tania Sánchez, consultora de ONU Mujeres en presupuesto sensible al género, quien moderará esta actividad
para que nos presenten los ponentes y la metodología que se utiliza y demos inicio a formar a este sexto encuentro que tenemos de laboratorio de innovación o workshop. Sean bienvenidos y bienvenidas todas y todos, y estamos seguros que vamos a tener un plato fuerte con todo el tema de trabajar presupuesto con sensible al género. Muy buenas tardes, muy buenos días, depende del horario donde estemos, y le pasamos la palabra a Tania. Muchas gracias, Josefina. Igual, muy buenos días, muy buenas tardes a las compañeras, los compañeros que nos acompañan. Para mí un placer el acompañar este workshop, que es además una oportunidad para encontrarnos. Creo que este espacio que se está brindando en esta cumbre nos da también la posibilidad de que sigamos aprendiendo, de que sigamos compartiendo lo que se ha estado desarrollando desde los espacios locales, y encontrarnos también con amigas, con amigos con los cuales hemos ido construyendo en esta experiencia anterior. Como tú decías, el workshop que nos convoca ahora tiene el objetivo de conocer muchísimo más sobre las herramientas, sobre los instrumentos y los procesos que nuestros gobiernos locales vienen desarrollando en torno a promover y seguir impulsando la transformación de nuestras ciudades para que éstas tengan y promuevan la igualdad y la equidad. Y un instrumento importante para aquello son nuestros presupuestos públicos, ¿no? En ese sentido, el día de hoy nos congregamos con tres compañeros y compañeras con una amplísima experiencia que nos van a también a contar lo que se ha ido desarrollando en distintos territorios, las metodologías y demás. Este es un panel de lujo. Contamos con la participación de Raquel Coelho, especialista de políticas de empoderamiento económico de las mujeres de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Raquel con una amplísima experiencia en este trabajo ya desde muchísimos años en la región. También nos acompañará Laura Victoria Rivas, secretaria de la Mujer del municipio de Villavicencio, Colombia, exponiéndonos la experiencia de Villavicencio, y nos acompaña Pascual Hernández, el director de gestión presupuestaria y contabilidad del municipio de Castellón de la Plana, en España, ¿no? El workshop va a tener dos momentos. Vamos a tener un primer momento donde cada uno de nuestros expositores va a tener 15 minutos para contarnos la experiencia, contarnos y darnos elementos para el análisis, y después de terminada la participación de nuestros tres panelistas, abriremos un espacio de preguntas. Nuestras compañeras que están en línea tienen ahí un espacio para hacer las preguntas. Vamos a recuperar estas preguntas y bueno, vamos a darle la palabra a nuestros panelistas. Sin más, yo quiero invitarla ahora a Raquel, que va a ser nuestra primera panelista, para que ella nos cuente lo que desde la región se ha venido avanzando en materia de transversalización del enfoque de género en los presupuestos sensibles, en los presupuestos locales, más que nada, y que bueno, seguramente vamos a ver y a contar y a conocer muchísimo más sobre lo que estamos y lo que se está desarrollando en la región. Bienvenida, Raquelita, una amiga de más de muchos años, un gusto verte, tienes la palabra. Bueno, pues Tania, muchísimas gracias por esta introducción. Es realmente para mí un honor poder participar en esta quinta cumbre iberoamericana de agendas locales de género y sobre todo un honor poder compartir panel contigo, Tania, amiga y compañera de lucha por los recursos y los presupuestos en la región de tanto tiempo, y con Laura Victoria Rivas y Pascual Hernández, que estoy seguro pues nos van a ilustrar con esas experiencias, ¿no?, de poder impulsar este tema de manera concreta a nivel local.
quiero también hacer un agradecimiento especial a la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Realmente las cumbres de género siempre han sido un hito y un espacio de encuentro, como lo señalabais en la introducción, y realmente es de felicitar que a pesar de la pandemia y a pesar de esta imposibilidad de podernos juntar presencialmente, pues hayan seguido adelante con la cumbre y hayan facilitado toda esta nueva metodología virtual a la cual vamos a tener que habituarnos y sobre la cual yo creo que también podemos precisamente sacar el provecho, pues, de capaz que encontrar gente que de otra manera no hubiera sido posible juntar, pues por las dificultades para viajar, ¿no? Así que sin más, yo les quería compartir una presentación corta porque quiero mostrar como algunos de los gráficos y por eso opté más por hacer este tipo de presentación. Me comentan si está bien. Así, ¿cierto? ¿Ven bien la presentación? Bueno. Sí, Raquel, sí se la ve bien. Perfecto. Bueno, pues quería arrancar mi introducción recordando justamente cómo surge la idea de trabajar con los presupuestos con enfoque de género. A mí me gusta mucho arrancar con esta imagen, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Estamos precisamente hoy celebrando, ahora sí, el 25 aniversario de la Declaración de Beijing. Cuando surgen los presupuestos con enfoque de género, surgen porque realmente después de numerosas cumbres, conferencias globales de la mujer, al 95 se llega con el consenso y el acuerdo mayoritario y la adopción de la plataforma de Beijing. Sin embargo, con el correr de los años veíamos que los compromisos que se habían ido construyendo y adquiriendo a nivel global y que se habían hecho también y se habían ido adoptando a nivel nacional, no estaban siendo acompañados con los recursos para poner en marcha esas políticas y esos compromisos, ¿no? Y año tras año vemos cómo en las reformas presupuestarias, en las propuestas que discuten los parlamentos a nivel nacional o los consejos municipales en los gobiernos locales, tenemos áreas presupuestarias recurrentemente fortalecidas. Bueno, defensa es un caso más del nivel nacional, podríamos pensar en infraestructura, en transporte, y otras áreas que son más descuidadas como educación y salud, y por supuesto el área de igualdad de género, donde realmente hemos visto siempre una escasez de recursos para poder llevar a cabo estos compromisos, ¿no? Y Tania, te reirás de esta diapositiva que a mí me gusta traer, porque en el año 2009, ya por varios años, varias organizaciones bolivianas, entre ellas el IFI, donde trabajaba en aquel momento Tania, venían haciendo sistemáticamente una mirada, un análisis de cómo los recursos municipales, en este caso el departamento de Cochabamba, de los distintos municipios, se asignaban, por ejemplo, al tema de violencia de género. A mí me gusta traer esta diapositiva porque marca un hito, digamos, estamos hablando del 2009, luego conversaré un poco sobre cómo eso evolucionó después. En ese año había casi un tercio de los municipios que realmente no destinaban ni un solo boliviano, ni un solo peso, ni un solo dólar, ni un solo euro a la erradicación y a la prevención de la violencia contra las mujeres, ¿no? Cuando esta sí era una competencia que estaba descentralizada para ser cubierta por el nivel municipal. Y teníamos como otro tercio, digamos, que apenas destinaba entre menos de $1 o $1 por mujer víctima al año en este tema, ¿no? Y finalmente, pues teníamos algunos municipios, no llegaban al 18%, que destinaban $2, y aquellos municipios campeones, vamos a decir así, de la igualdad, campeones de la lucha contra la violencia,
destinaban apenas, eran 3 municipios del departamento de Cochabamba en aquel año, apenas destinaban $3 por mujer víctima al año. Entonces, a pesar de que los discursos, a pesar de que los compromisos, a pesar de que existían leyes de combate a la violencia y estaban adoptadas, no se veían acompañadas de estos recursos, ¿cierto? Y bueno, Bolivia fue uno de los países pioneros en adoptar metodologías a nivel municipal de seguimiento a los presupuestos con enfoque de género, y la parte feliz o el final feliz de la historia, que también Tania conoce y podrá contar más, es que después de varios años se adoptó una ley de descentralización y los municipios finalmente lograron costear e incorporar todos sistemáticamente recursos para la violencia gracias a las iniciativas de presupuesto. Pero bueno, en este contexto surgen los presupuestos porque se ve que existen ciertos compromisos que son adoptados, pero que realmente quedan en palabras porque no son acompañados de recursos para poderlos implementar. Entonces, cuando hablamos de presupuestos sensibles al género o presupuestos con enfoque de género o con perspectiva de género, depende de cómo se denominen en cada uno de los países, en realidad no estamos hablando de un concepto único, pero estamos hablando de esas iniciativas o esas experiencias que han buscado, por un lado, analizar y evaluar, como en su momento se hizo en Bolivia, pero también y sobre todo transformar cómo los ingresos y los gastos públicos se estaban utilizando para promover los objetivos de la igualdad, ¿no? Y de alguna manera se quiere que se reflejen que esos recursos tienen impactos diferenciados en los hombres y en las mujeres. Podemos ver claramente que los presupuestos tienen impactos diferenciados en los usuarios y usuarias de servicios, en el empleo que generan, en la forma en que utilizamos el espacio público, en el tiempo libre disponible, en el tiempo en cómo organizamos nuestros sistemas de cuidados y nuestras responsabilidades de cuidado. Por tanto, los presupuestos con enfoque de género buscan reflejar que se reconoce que existen esos impactos diferenciados y toman medidas para que se eviten generar desigualdades y más bien se contribuya desde la elaboración de los presupuestos a eliminar esas desigualdades. Por tanto, se busca generar cambios reales en la forma en que se recaudan y también se distribuyen los recursos públicos, ¿no? Como se ha señalado en la introducción, América Latina fuimos un continente pionero, donde arranca la primera experiencia ya en el año 97, por lo tanto tenemos un recorrido ya de más de 20 años, ya van para 22 años, como digo, casi coetáneos a la plataforma de acción de Beijing, y también surgen con un claro compromiso también por la transparencia y la mejora de la gobernabilidad. Sabemos que todo lo que contribuye a mejorar la información presupuestaria y a que la ciudadanía conozca de esta información va a ayudar a mejorar la transparencia y la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción. Por tanto, además, en un contexto de clara descentralización de los recursos y de una necesidad de utilizar bien esos recursos por parte de los gobiernos locales, se apuesta por mejorar los instrumentos presupuestarios y la presupuestación con enfoque de género viene también a sumar a esa mejora. Y como ONU Mujeres, antes UNIFEM, veníamos apoyando ya prácticamente desde el inicio, desde el año 2000, a través de programas globales, programas regionales y por país. En América Latina y el Caribe hemos apoyado más de 60 iniciativas y siempre ha sido una de nuestras áreas prioritarias de trabajo desde nuestra conformación. Una pequeña radiografía nos da muestra que a nivel de la región contamos con casi 2/3 de las experiencias que se han desarrollado en el nivel municipal. Y el nivel municipal es un espacio, yo diría, privilegiado, porque digamos, tener una gestión institucional más fácil, digamos, más abarcable, y al existir además una mayor cercanía con la ciudadanía, es mucho más fácil también poder poner en marcha experiencias e iniciativas de presupuesto con enfoque de género en este ámbito, ¿no? También ha habido algunas iniciativas en los ámbitos intermedios, digamos, provinciales o de gobiernos regionales, y también en el nivel nacional, que han sido importantes porque han podido brindar también un paraguas para reforzar las iniciativas a nivel municipal, como seguramente luego vamos a poder ver en el caso de Colombia, ¿verdad? Bueno,
Y también es importante entender que si bien hablábamos de transformar y de mirar cómo se recaudan los recursos y cómo se aplican los recursos, y por tanto tenemos que poder mirar a los ingresos y a los gastos, la mayoría de las experiencias en América Latina, pero también a nivel global, se han centrado fundamentalmente en los gastos, casi el 90%, aunque algunas sí han permitido abordar los ingresos y este es un elemento que no debemos de perder en perspectiva, porque muchas veces pues, nuestra capacidad de poder redistribuir tiene también que ver con nuestra capacidad de recaudar, y porque también en la recaudación existen numerosos elementos y sesgos de género a través de los impuestos y los sistemas de ingresos fiscales que también contribuyen a reducir o a incrementar las desigualdades. Este trabajo de presupuestos con enfoque de género tiene un nuevo impulso a través en el año 2015, cuando se adopta la Agenda 2030, porque, como saben, la Agenda 2030 que contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, siendo uno de ellos el objetivo de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas, cuenta o incorpora como uno de sus principales indicadores, un indicador que mide el progreso en términos de cuáles son los países que están actualmente contando con un sistema para dar seguimiento a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y en concreto a la asignación de fondos públicos para este fin. Por tanto, los países y a nivel descentralizado, también los municipios que estén trabajando en presupuestos con enfoque de género estarán directamente contribuyendo también a este indicador y a la Agenda 2030. Ahora, yo quería, porque no podemos pecar de demencia en estos momentos, y quería hacer una breve mención en mi parte final de la intervención a la importante relación que existe entre los presupuestos y la crisis del COVID, ¿no? Y cómo podemos usar los presupuestos con la crisis del COVID. La crisis del COVID nos ha puesto en una coyuntura, yo diría, sin precedentes, aunque teníamos bases para la generación de la crisis. Existía una crisis ambiental, existía una crisis de cuidado, existía una crisis por las tremendas desigualdades que se han generado en el sistema, pero la crisis del COVID recoloca todo eso y genera además un momento donde vamos a tener, a nivel, digamos, de presupuesto y a nivel de capacidad de los estados, un momento donde necesitamos más recursos que nunca para poder hacer frente a desafíos en los que la crisis nos ha colocado, a la vez que vamos a tener una capacidad más limitada de los estados, de los gobiernos, de las instituciones locales para poder recaudar recursos, porque la actividad económica se ha desacelerado, porque el consumo de las familias se ha desacelerado, porque la actividad pecuniaria, la actividad monetaria se ha desacelerado en muchísimos casos para poder hacer frente a la pandemia. Entonces, estamos en un momento único donde hay que hacer más, porque las demandas han crecido enormemente, con menos, porque tenemos menos capacidad para poder, generar esos recursos. Y por tanto, mirar a los presupuestos, generar formas innovadoras de utilizar mejor los recursos públicos, si ya era necesario, ahora se vuelve imprescindible. Entonces, quería hacer una mirada a las políticas que se están impulsando en América Latina. Nosotros como Raquelita, ¿tienes 2 minutos más? Sí, perfecto. Estoy ya llegando hasta esta parte final. Nosotras desde ONU Mujeres hemos apoyado a la CEPAL en una pestaña de género en su observatorio del COVID, y esto nos está permitiendo hacer un seguimiento al tipo de políticas que los países están poniendo en marcha para hacer frente a la crisis del COVID. Yo quería llamar la atención en 2 elementos fundamentales. La primera es que vemos, el observatorio COVID divide entre varias categorías de tipos de medidas. Una de ellas es género, ¿no? Lo primero que vemos en datos, digamos, actualizados a la semana pasada, es que en el total de los países de América Latina y el Caribe, el observatorio ha logrado captar hasta 186 medidas de género, lo cual, digamos, puede ser una buena noticia porque hay bastantes medidas, pero en cambio son solo apenas el 7% de las medidas totales capturadas por el observatorio, con lo cual seguimos viendo que las medidas de género son todavía minoritarias, ¿verdad?
Pero lo que más nos llama la atención, porque el observatorio sí da la posibilidad de dar información sobre los recursos presupuestarios, es que apenas 7 de esas 186 medidas contienen información explícita sobre los recursos presupuestarios asignados. Entonces, tenemos pocas medidas de género relativamente respecto a otras áreas, pero además no digo que no existan recursos en todos de ellos, pero no se pueden identificar los recursos asignados a estas medidas en la gran mayoría, en la inmensa mayoría de las medidas aprobadas, ¿no? Entonces, seguimos necesitando esos sistemas que permitan hacer el monitoreo del gasto, porque también estamos viendo con muchísima preocupación, y con esto voy a cerrar, que algunos países siguen sin visualizar la importancia de abordar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como mecanismo fundamental de salida de la crisis. Y por tanto, en momentos donde hay escasez de recursos, hay una tendencia a querer reducir esos recursos que se destinan a la igualdad para destinarlo a otras políticas. Por tanto, en este momento, fundamental mantener y fortalecer los instrumentos de presupuestos con enfoque de género para poder hacer el rastreo. Vamos a ver 2 excelentes ejemplos a continuación, por eso no he entrado en detalles del cómo. Y proteger y garantizar esas inversiones y esos gastos para la igualdad de género, y priorizar como parte de la respuesta cuáles son aquellas inversiones como la salud, la educación, el apoyo a familias monoparentales, la reducción de las brechas digitales de género o todo los sistemas de cuidados, que realmente están contribuyendo a construir esa igualdad de género y ese empoderamiento de las mujeres, que es uno de los objetivos que nos hemos trazado para el 2030. Les dejo para cerrar tenemos recursos disponibles en varias páginas web, ahí les dejo 2 de referencia, y quedo también pendiente después para ampliar en el turno de preguntas. Gracias, Tania, te paso palabra. Muchísimas gracias, Raquel. Yo creo que nos has dado un panorama general de lo que se ha avanzado en la región, pero que todavía nos quedan muchísimos retos, y parte de esos retos también están incorporados en la Agenda de Desarrollo Sostenible, como tú lo planteas, y que, bueno, son también parte de una ruta. Entonces, para ir viendo a ver cómo se ha aterrizado, cómo todo esto que se ha ido trabajando y nuestras agendas se han ido desarrollando, como tú decías, tenemos 2 experiencias. Ahora vamos a escucharla a Laura Victoria, en torno a la experiencia de Villavicencio y lo que ellos han ido desarrollando en Villavicencio. Laura, por favor. Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por este espacio. Muy contenta también de estar acá y poder compartir la experiencia de Villavicencio con los presupuestos sensibles a género. Entonces voy a permitirme compartir pantalla para iniciar la presentación. ¿Están viendo? Sí. Ok, Bueno, primero iniciar diciendo y explicando que el plan de desarrollo de Villavicencio Cambia Contigo. Esto quiere decir que cada municipio debe tener un plan de desarrollo, que es una herramienta de gestión que se realiza cada 4 años con base al programa de gobierno del candidato electo, y que debe estar en línea, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo. Esta es la carta de navegación de los municipios y del país, pues, en general, ¿no? Entonces, este plan de desarrollo en Villavicencio surge o se construye también a partir de las escuelas de ciudad, donde las mujeres tuvieron, digamos, un espacio específico para manifestar sus necesidades, para manifestar las propuestas y para manifestar qué querían que quedara dentro del plan de desarrollo, con enfoque de género, no solo en la Secretaría de la Mujer, sino en los demás sectores de esta carta o de este plan de navegación. El plan de desarrollo pues está agrupado por ejes. El eje 5, Ciudad Garante de Derechos, es donde está la Secretaría de la Mujer, que tiene el programa de lucha y igualdad y derechos, con 8 metas específicas que tienen que ver con el enfoque de género. Esto para contextualizar un poco, digamos, cómo desde el plan de desarrollo se empieza a hacer incidencia
para los presupuestos sensibles al género con todos los sectores del municipio. Entonces, importante decir y señalar que es política nacional el trazador presupuestal. Y este trazador presupuestal quedó como indicador de una meta de la Secretaría de Planeación. Esto también, digamos, es otra herramienta muy importante y de alianza también para las mujeres, porque lo que nos está diciendo es que todos los sectores deben revisar sus proyectos y ver si tienen enfoque de género o no, para saber cuáles son los presupuestos asignados en las diferentes actividades de los proyectos de cada secretaría o cada sector. En este sentido, tenemos que de las metas del 92, o sea, del 100% de las metas del plan de desarrollo, el 8% tiene enfoque de género, y en la siguiente tabla que vemos, el 32% están con equidad de género. ¿Esto qué quiere decir? Que son específicas, o sea, son proyectos específicos para las mujeres. El 11% responde al ODS 5, y el 57% tiene la transversalidad del enfoque de género, o sea que algunos proyectos de otras secretarías tienen acciones que tienen que ver con las mujeres, pero no son proyectos específicos que impacten, digamos, a las mujeres. También quería mostrarles en esta gráfica el presupuesto asignado para la Secretaría de la Mujer y como el histórico de lo que ha venido siendo cuando en el 2015 fue Oficina de la Mujer. Inició con un presupuesto de 130 millones, luego pasó al 2016 de 157 millones y estamos terminando esta vigencia o iniciando más bien este periodo de gobierno con un total de 11.000 millones de pesos para la 12.000 millones para la Secretaría de la Mujer. Entonces estamos viendo un avance, digamos, exponencial y significativo. ¿Cómo garantizar esta puesta en marcha del trazador de género, ¿no? Y que esta política nacional sea aterrizada a la realidad en los territorios? Entonces, sin lugar a dudas, es un trabajo muy fuerte también de articulación, por ejemplo, en este caso con la Secretaría de Planeación, pero más que, digamos, unas herramientas jurídicas o unas herramientas que puedan dar este reforzamiento, que son importantes porque lo que hacen es dar un respaldo. También es importante, digamos, el compromiso que tiene la administración o que tenga la administración para apropiarse de este trazador presupuestal e incorporarlo y hacerlo que sea una realidad, ¿no? Entonces se institucionaliza el trazador presupuestal mediante una circular que sale conjunta entre Secretaría de Planeación y Secretaría de la Mujer para generar sinergias en la inversión municipal con los diferentes sectores, visibilizar el gasto de los recursos públicos y de gestión en beneficio de las mujeres y hombres, pero para también hacer un seguimiento efectivo y de responsabilidad social con cooperación internacional, con organizaciones de mujeres, con la Secretaría de la Mujer, y pues que esto lo que hace es ir posicionando al trazador presupuestal y a los presupuestos sensibles al género. Bueno, esta es la circular, que les mencionaba. Este trazador presupuestal, es importante decirlo que en el DNP, en el Departamento Nacional de Planeación, está como política pública nacional, y que 41 proyectos de la administración municipal en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas aparecen con la etiqueta o con marcado el trazador presupuestal. Como les mencionaba al principio, con los diferentes sectores, entonces tenemos 20 sectores de la administración con proyectos marcados, competitividad, Corcumbi, educación, salud, la Secretaría de Movilidad, ¿sí? Y esto es importante señalarlo porque aquí más adelante les voy a explicar qué pasa y esto hace parte de la experiencia y de lo que estamos aprendiendo también en este camino. Armonizados hay 121 proyectos. ¿Qué son estos o qué significan estos proyectos armonizados? Que vienen de vigencias pasadas, de los periodos de administración
pasada, que estaban marcados con enfoque de género, que se armonizan también porque hay proyectos que son, digamos, obligatorios, por ejemplo, los de educación, los de salud, son cosas que vienen y que son del funcionamiento específico de los municipios y de los sectores, entonces vienen marcados con este enfoque de género. Hay 121 proyectos. Y revisados, pero aquí es donde estamos contando qué pasó. Revisados, hay 131 proyectos. Es decir, cuando sale la circular, todos los sectores de la administración envían a la Secretaría de la Mujer los perfiles de esos proyectos y desde la Secretaría de la Mujer con el equipo de transversalización se revisan cada uno de los proyectos, se le dice al sector, este proyecto tiene enfoque de género, pero además hacemos unas recomendaciones sobre qué elementos incluir dentro de su proyecto para que en realidad responda a las necesidades de las mujeres y que tengan un enfoque de género. Allí quedaron 131 proyectos revisados, pero como les decía, en el trazador presupuestal solo hay 41 proyectos con la etiqueta en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas. Ahora la tarea es volver a reunirnos con los sectores y decirles y explicarles nuevamente, porque aquí también juega mucho el tema de la pandemia, donde se nos dificultó muchísimo poder reunirnos presencialmente con cada sector, con los formuladores, sensibilizarlos, dar la importancia de lo que era marcar, porque claro, se quedaron con la idea de que solo en el perfil del proyecto, al ponerle que sí era con enfoque de género, quedaba listo. Y resulta que en el siguiente paso, que era subir el proyecto al SWIFT territorial, se les pasó marcar el proyecto. Entonces ahora venimos con esa tarea. Sin embargo, también es importante decir que a nivel municipal tenemos una herramienta que es el POAI, que es el Plan Operativo Anual de Inversiones, que es público, está en la página de la alcaldía, aquí les dejo el link. Aquí sí aparecen cada uno de los proyectos que tienen enfoque de género y cuáles, digamos, tienen acciones específicas para las mujeres. Entonces, que también esta es otra herramienta del nivel municipal que es pública, a la que todas y todos pueden acceder y donde se pueden ver, obviamente, cuáles son los proyectos y los recursos asignados a esos proyectos. Pero entonces seguimos en la tarea de poder que a nivel nacional en el trazador, en el SWIFT territorio, aparezcan. Finalmente quisiera contarles, digamos, o mostrarles algunos de los proyectos, no todos. En la Secretaría de Movilidad, por ejemplo, está el diseño e implementación de un esquema público de servicios de movilidad en el municipio de Villavicencio. Aquí lo que se va a hacer es diagnosticar y estructurar un documento técnico, optimizar la prestación de los servicios hacia las mujeres, aumentando la capacidad administrativa, operativa, logística, técnica y tecnológica de la Secretaría de la Mujer. Este proyecto, dentro del SWIFT territorio que les mencionaba, está dentro de la dimensión de mujeres libres de violencia y entonces en el marco de ciudades seguras que tenemos en Villavicencio, se les sugirieron elementos para tener en cuenta para que las mujeres tengan un acceso al transporte público de manera segura y aquí mencionábamos mucho las rutas porque en las reuniones con las mujeres ellas ya han dicho y han señalado qué rutas, los horarios de las rutas son digamos que les ponen en riesgo su vida y también por ejemplo elementos de los paraderos públicos de transporte, poder tener estrategias de sensibilización con las personas que conducen los vehículos del transporte público también. Entonces, ese tipo de elementos que son diferenciales para las mujeres, pues los vamos incorporando en la asistencia técnica que se le hace a cada sector. Porque, pues, vuelvo y lo reitero, es importante señalar que el equipo de transversalización del enfoque de género tiene asignadas, las personas y las profesionales tienen asignadas grupos de sectores a los que se les hace una asistencia técnica. De hecho, estamos iniciando ahorita el cronograma para ya ir específicamente con cada uno de los secretarios, de las secretarias, de los directores, directoras, formuladores, para darles muchas más herramientas y que en realidad se incluya este enfoque con medidas precisas.
En la Secretaría de Gobierno y Postconflicto, por ejemplo, tenemos dos metas, dos proyectos. Uno son los consejos de seguridad para las mujeres. Anteriormente los consejos de seguridad eran en general y pudimos establecer que sean 2 al año específicamente para las mujeres, y los ordinarios y los extraordinarios en la medida que se necesiten, pero pues ojalá no vaya a ser necesario consejos de seguridad extraordinarios, porque pues esto lo que indica es que están sucediendo cosas y afectaciones graves contra las mujeres. Entonces, estos consejos de seguridad son bien importantes porque se van a trabajar temas específicamente de mujeres, trata de personas, de mujeres, violencia o acoso callejero contra las mujeres, y aquí en estos consejos de seguridad pues tenemos la institucionalidad como fiscalía, policía, que deben hacer presencia y tomar las medidas para dar esta seguridad a las mujeres. Tenemos otro, por ejemplo, de la Secretaría de Competitividad, que es la promoción a los emprendimientos de mujeres en el municipio de Villavicencio. Esto es un tema que es aclamado no solamente aquí en Villavicencio, sino yo creo que a nivel de América Latina, de todas las mujeres, y es que necesitamos este empoderamiento económico para cerrar los ciclos de violencia. Entonces, aquí le estamos diciendo a Competitividad que tiene que tener en cuenta muchos elementos, como por ejemplo los horarios en los que van a dictar digamos, esta promoción para los emprendimientos, pero no solamente los horarios, sino tener realmente una caracterización de las mujeres y sus necesidades, porque aquí hay muchos inconvenientes, y es que, por ejemplo, para acceder a recursos, para acceder a los programas, les piden la formalización ante un ente que es Cámara y Comercio, que regula, digamos, todas esas actividades comerciales, y muchas de las mujeres creen que esto es algo muy difícil, que es muy costoso, que no lo pueden, pero es porque no saben y porque no conocen, digamos, cuál es toda esta reglamentación y cuáles son los beneficios que también les traen. Entonces, estos elementos también se les incorporó al proyecto, o estas recomendaciones al proyecto de competitividad. Tenemos otro de la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio. Este es una capacitación a madres cabezas de hogar en temas de manualidades, pero lo mismo, o sea, que no se quede en la dimensión de autonomía económica, y que no se quede solamente en capacitarlas, sino que se pueda dar o se pueda enlazar y concretar cadenas para la comercialización de estos productos, que se les puedan hacer digamos, asesorías precisas de una cosa es lo que a ellas les interesa hacer de manualidades, y otra cosa también es cuál es la demanda de Villavicencio para este tipo de emprendimientos. Hay otro con la empresa social del Estado, la ES Municipal de Salud, es el Centro de Atención Materno-Infantil. Aquí también está en la dimensión de salud y derechos sexuales y reproductivos, y pues algo que no se puede permitir un centro de atención materno-infantil es la violencia ginecobstetra, ¿no? Entonces, esto también, digamos, es un elemento muy importante con el cual estamos trabajando con este sector para capacitar, sensibilizar a las personas de la salud que están atendiendo, porque pues no sería algo ilógico que en un centro de atención materno-infantil pues sucedan este tipo de afectaciones contra las mujeres. Hay otro proyecto que es con el Instituto de Turismo de Villavicencio, un resguardo indígena aquí en uno de los corregimientos del municipio, que se llama Maguaré, donde lo que se busca es un fortalecimiento turístico de este resguardo, pero aquí hay un comité de mujeres que están tomando fuerza, que está tomando posicionamiento, y las recomendaciones que hemos hecho también a este proyecto es cómo fortalecer a este comité de mujeres para que, digamos, también tengan una sostenibilidad económica dentro del resguardo, y el acompañamiento pues tiene que ser muy cercano, porque no es lo mismo hablar de mujeres en lo urbano o mujeres campesinas a hablar de empoderamiento de mujeres en un resguardo indígena, ¿no? Estos son cosas, son temas delicados para no sobrepasar o respetar su cosmovisión, pero también para darle elementos a las mujeres para que puedan, digamos, disfrutar también de estos beneficios y de su poder y de su influencia dentro del resguardo indígena. Quisiera, digamos, finalizar diciendo que todo esto se ha podido hacer con alianzas, por las alianzas con el Consejo.
municipal, que específicamente la Comisión para la Equidad de Género, con el proceso de las mujeres organizadas y no organizadas que estuvieron muy pendientes del plan de desarrollo, insistiendo en que sus propuestas quedaran incluidas, la alianza con ONU Mujeres, con el Consejo de Gobierno de la Alcaldía, ¿no? Con el gabinete, el soporte técnico que se hace desde la Secretaría de la Mujer, aunque es desgastante, aunque es, digamos, dispendioso, el atraer a los compañeros y compañeras a este tema, y que no es un capricho de la Secretaría de la Mujer, también es un trabajo, digamos, muy fuerte, pero asimismo evaluarnos y también, digamos, revisarnos al interior de la Secretaría con los ajustes a los procedimientos de transversalización que tenemos en la Secretaría. Pues yo ya terminaría con esto, creo que ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Yo creo que parte de las experiencias como lo que han venido desarrollando en Villavicencio y que han ido además evolucionando y aprendiendo y retrocediendo y avanzando, porque son muchos retos el transformar, el trabajar, el desarrollar un trabajo articulado con instancias de planeación, de hacienda, con el trabajo interno, hace también un reto, y es esto, ¿no? No solamente ponerle el apellido, digamos, a, bueno, inversión dirigida hacia mujeres, sino realmente avanzar en una inversión que promueve la igualdad y la equidad de género. Y bueno, en este orden vamos a cederle ahora la palabra a Pascual, y Pascual también nos va a contar lo que han hecho en Castellón y los resultados que eso está teniendo. Pascual, tienes la palabra. Sí, buenos días, buenas tardes desde España. Lo primero, un saludo muy cariñoso a todas y a todos los que nos estáis escuchando y viendo en esta videoconferencia. Es cierto que estamos pasando un momento complicado, pero tener la seguridad que saldremos de esta y que vamos a poder celebrar en el futuro pues, cumbres y talleres como el que hoy se está celebrando, y además con la presencialidad, que yo creo que somos seres sociales y por lo tanto es algo que en este momento echamos en falta y que seguramente nos generará energía positiva compartiendo todas las experiencias. ¿Me vas a decir, Tania, en primer lugar, si se ve bien la pantalla? Sí, se ve muy bien. La pantalla, es que me oye bien. Perfecto. Bueno, me resulta complicado intervenir después de que lo haya hecho Raquel Coelho, que lo haya hecho Laura, perdón, y porque es cierto que han desarrollado a un nivel muy alto, en el primer lugar, la contextualización de lo que es el tema del presupuesto con enfoque de género, la normativa y todos los contenidos teóricos en que deben basarse e interconectarse con otras políticas. Eso lo ha hecho Raquel, a la cual ya conocemos y además tuvimos la satisfacción de contar con ella en nuestra experiencia en los 2 primeros años de inicio en el Ayuntamiento de Castellón. Y en el caso de Laura, pues nos ha contado la experiencia de Villavicencio en Colombia, y es una experiencia que se ve intensa, en donde además ha habido una conectividad con la sociedad civil, que es quizá una de las debilidades que nosotros tenemos en nuestra experiencia y que luego voy a pasar a contar. En primer lugar, quiero agradecer a la UIM que haya puesto su visión en lo que es una experiencia que yo creo que es una experiencia importante, así la sentimos nosotros y la vivimos, como es la del Ayuntamiento de Castellón, pero yo en mi presentación le voy a dar un enfoque diferente. No voy a poder competir, ni lo intentaría, con Laura y con Raquel, que son especialistas en políticas de género. Yo soy especialista, o lo intento ser, en lo que es materia presupuestaria, pero sí que quiero explicar el por qué nosotros desde nuestro departamento nos acercamos a la incorporación de la política de género en el presupuesto. Todo empezó, como suele ocurrir en estas ocasiones, con una anécdota, que es, nosotros estábamos presentando, mi departamento, el Departamento de Presupuestos, a la corporación, una corporación que acababa de entrar en el año 2015, el primer presupuesto que aprobaba, que era el presupuesto del 2016. Cuando habíamos terminado la presentación y pensando que se nos iba a
a felicitar por el conjunto de datos y contenidos que habíamos incorporado en la presentación del presupuesto. Interviene la concejal de Igualdad y nos pregunta, ¿para cuándo los presupuestos con enfoque de género? Debo decir desde mi desconocimiento que en ese momento le dije, ¿con enfoque de género? ¿Me lo puedes explicar? Me lo explicó. Y a partir de ese momento me cautivó. Yo creo que fue realmente cuando nosotros sentimos la necesidad, y lo hemos aplicado en otras políticas de la casa, que si nosotros el presupuesto lo dejamos solo en un conjunto numérico sin corazón, sin sensibilidad, no es más que una sucesión de cifras, como apuntaba Raquel al principio en su brillante exposición. La utilidad que tienen los presupuestos es que pueden llevar a cabo políticas públicas. Y la política de igualdad de género es una política vital, una política importante, no importantísima, porque es la que tiene que garantizar que haya una equidistribución de recursos entre mujeres y hombres. Y que incluso, como muchas veces nos apuntan los especialistas de género, si partimos de una desigualdad, tenemos que utilizar el presupuesto para intentar corregir esa desigualdad. Entonces, a partir de ese momento, a partir de esa anécdota, nos planteamos como un reto el incorporar la perspectiva de género en nuestro presupuesto. Pero también pensamos que teníamos que seguir una metodología, que no podía ser simplemente un sentimiento, que teníamos que seguir un guión, una hoja de ruta, un relato. Y eso es lo que voy a intentar contaros de una manera muy rápida en estos 15 minutos que tengo asignado. El desarrollo. Hemos querido ser, en ese sentido, el equipo además que hemos preparado esta presentación y la documentación que se incorpora al taller, hemos querido ser muy sinceros. Tenemos fortalezas en lo que es nuestro proceso, pero tenemos también debilidades. Tenemos objetivos que no hemos conseguido o situaciones que no hemos conseguido mover de su punto inicial. En el desarrollo lo veréis, en el que se ha incorporado como documentación. Ponemos de una manera muy sincera todos los objetivos que nos planteábamos en el año 2016 para realizar en la incorporación al presupuesto de la perspectiva de género y los resultados que hemos conseguido. En algunos muy buenos resultados, en otros resultados solo discretos y en algunos quizá no hemos podido mover prácticamente nada de lo que se encontraba en la situación inicial. Os decía que creo que es muy importante el que os explique, en primer lugar, cuál es la metodología que nosotros pensábamos que se debía aplicar para conseguir unos presupuestos con enfoque o unos presupuestos sensibles al género. Nosotros pensamos que hay tres factores fundamentales: la voluntad política, la voluntad de la corporación que gobierna cada 4 años el ayuntamiento, en este caso la entidad que nosotros trabajamos, dotar a la organización de unas estructuras y unas herramientas para impulsar los presupuestos con perspectiva de género y seguir una metodología, seguir una hoja de ruta, un relato que podamos contarle a las áreas gestoras que sean de sencilla aplicación, porque si no conseguimos incorporar las tres situaciones, sumarlas en el proceso no consigue movilizarse. Y luego en el cuarto apartado os explicaremos de una manera muy breve, está más desarrollada en el resto de la información, el resultado de este proceso. La voluntad política. La voluntad política se nos plasmó de una manera muy clara en esa intervención que os decía yo de la presentación del primer presupuesto. Queremos presupuestos con perspectiva de género. Así me lo dijo la concejala Ali Brancal de Igualdad en aquel momento. Y a partir de ese momento era un reto que teníamos que cumplir desde el Departamento de Gestión Presupuestaria, que elaboramos los presupuestos desde el punto de vista técnico, y desde el Servicio de Igualdad, que son los que desarrollan las políticas de igualdad en todas las actuaciones del ayuntamiento. El 2016 es el punto de inicio de esta película que os estamos contando, pero yo creo que hubo un momento fundamental. Cuando la Junta de Gobierno Local, que es el órgano más ejecutivo de la organización del ayuntamiento, aprueba el 3 de junio del 2016 una instrucción en la que establece todos los pasos que se tienen que dar para implementar, para incorporar presupuestos con enfoque de género. Y se establecen de una manera clara cuáles son las fases de ese proceso. ¿Qué teníamos que hacer en el año 2016? ¿Qué teníamos que hacer en el año 2017?
qué teníamos que hacer en el año 2018, fue 3 años los que se plantearon en esa instrucción. Me recordaba cuando la compañera de Villavicencio hablaba de un plan. Es una cuestión de nomenclatura, podemos hablarles de plan, podemos hablar de instrucción, pero tiene que haber un documento que sirva de base para lo que quiera hacer la organización en lo que es la implantación de los presupuestos con enfoque de género. A partir de ese momento conseguimos también otro hito, que es en la instrucción de cada año que establecía cómo se tenía que elaborar el presupuesto, se hablaba específicamente de la metodología de aplicación de los presupuestos con enfoque de género. Esto, que ahora visto con la perspectiva de 4 años puede parecer algo no demasiado relevante, era darle visibilidad a las políticas de género en un presupuesto que siempre hablaba de medio ambiente, hablaba de arquitectura, hablaba de obras públicas, hablaba de participación ciudadana, pero empezaba a hablarse del enfoque de género en los presupuestos. Yo creo que en aquel momento fue un factor muy importante. Y éramos conscientes de nuestra modestia, de nuestra necesidad de estar bien asesorado en algo que no conocimos, en algo que era una experiencia completamente nueva. Y se estableció en esa instrucción, la instrucción de 3 de junio del 2016, que debíamos proceder a contratar personal especializado para realizar diferentes funciones. Esa metodología que decíamos que tendrán que aplicar las áreas gestoras del ayuntamiento a la hora de elaborar cada una su parcela presupuestaria, necesitábamos estar asesorados. Había que hacer diagnósticos de género. Había que mejorar la calidad de la rendición de cuentas. Es importante presupuestar, pero tan importante es luego controlar la ejecución y contarle a los ciudadanos lo que hemos hecho con esos recursos públicos. Y ahí hubo también una contratación de personal para que formase al ayuntamiento cómo construía indicadores de género. Y había que formar en algo que era completamente nuevo a nosotros mismos, los primeros, los que trabajábamos en el departamento de presupuesto, y al resto de departamentos 85 que tenemos en el Ayuntamiento de Castellón. Y ahí se realizó una formación en enfoque de género. Los 2 primeros años tuvimos el privilegio de contar con Raquel Coelho y luego el resto de la formación lo ha hecho, hemos interiorizado ya lo que es la incorporación del elemento técnico en la propia organización para no tener que contratarlo externamente. Seleccionamos un agente de igualdad que hoy nos acompaña además en el taller, que es Rosana Pastor, y que además ha continuado toda esa senda que abrió Raquel en los 2 primeros años de formación de los departamentos. Aparte, hemos tenido asesoramientos concretos y determinados en lo que es la confección de los anexos de impacto de género, pero bueno, entendimos que era muy importante contratar personal especializado para llevar a cabo toda esta labor de asesoramiento. El segundo factor que decía que era fundamental, la voluntad política, se había expresado, se expresó en ese acuerdo de la Junta de Gobierno, se expresó cada uno de los años en los acuerdos que aprobaban la Instrucción General de Elaboración de los Presupuestos y, por lo tanto, sabíamos perfectamente que el nivel político lo teníamos apoyándonos cada una de nuestras actuaciones. Pero ¿quién iba a liderar ese proceso dentro de la organización? En un primer momento habían 2 señalados de una forma muy clara, el Departamento de Presupuesto y el Departamento de Igualdad. Luego pensamos que en esa evolución necesitábamos también el acompañamiento de un tercer departamento, que era el Departamento de Modernización, al cual también agradezco toda su labor durante estos 4 años para que podamos estar contándonos esta experiencia del Ayuntamiento de Castellón. Se creó un grupo impulsor de los presupuestos con enfoque de género. No podíamos trabajar los 3 departamentos como si fuéramos islotes, como si fuéramos mundos separados. Necesitábamos crear dentro de la organización un grupo en el que nos encontráramos las veces que fuera necesario a lo largo del año, al menos una vez al año, para aprobar lo que es el informe del impacto de género, pero para cualquier actuación que entendiéramos que fuera necesaria para impulsar, para dinamizar la incorporación del enfoque de género a los presupuestos. Por lo tanto, los 3 protagonistas de lo que es este relato que os estamos contando en estos 4 años han sido la Concejalía de Igualdad, hoy llamada de Feminismo, la Concejalía de Hacienda y la Concejalía de Transparencia y Buen Gobierno. Y dentro de ella, los 3 departamentos que apoyan técnicamente
a estas concejalías. Dentro de este segundo aspecto importante que es necesario para llevar a cabo esa incorporación del enfoque de género en los presupuestos, estaba la creación de lo que eran una organización administrativa, pero por otra parte teníamos que dotar de herramientas a estos 3 departamentos para que llevaran a cabo su labor. En primer lugar, se le dotó de un marco normativo, que es el tercer Plan Municipal de Igualdad de Oportunidad de Mujeres y Hombres, que recogía todas las actuaciones que se tenían que realizar. Algunas de ellas tenían la misma debilidad que ha comentado Laura en la sesión anterior, que es que no siempre se acompañan de recursos presupuestarios, pero eso es una labor y una lucha que hay que tener para que siempre al lado de una actuación haya recursos presupuestarios. Si no conseguimos conectar el mundo del presupuesto con el mundo de las políticas de género, estaremos hablando simplemente de discursos, no de llevar a cabo en la práctica políticas que corrijan esa desigualdad entre mujeres y hombres. Por otra parte, se incorporó como necesario en el presupuesto, y es otro de los retos y uno de los hitos, creo, más importantes, los llamados anexos de impacto de género. No solo le pedimos a los gestores que etiquetaran, que clasificaran el gasto como política de género, que es lo que se hizo en los primeros años de una manera menos ambiciosa. Pero cuando ya pasamos ese umbral de los primeros ejercicios, ya se empezó a pedir que no solo se clasificara, sino se justificara por qué esa política iba a tener relevancia en el impacto de género. Y ahí nacieron los anexos de impacto de género, que además fueron explicados a todas las unidades gestoras. Y contamos con la colaboración no poco importante de un programa informático para elaborar los presupuestos, donde se permite poner cada una de las partidas del presupuesto como clasificada como de impacto directo o de impacto indirecto, o que no tiene impacto en políticas de género. Y eso nos lo posibilita una aplicación informática a la que le pedimos que tuviera esa necesidad de poner datos extracontables. También nos ha permitido hacer esta misma experiencia con políticas de infancia, con políticas de inmigración, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos en este momento las posibilidades de llevar a cabo este tipo de experiencia en otros ámbitos. Os decía que teníamos que implantar una metodología sencilla para que las áreas gestoras pudieran confeccionar ese presupuesto teniendo en cuenta el impacto de género. Primero teníamos que convencerles de que lo hicieran. En esa parte de formación es en la que intervinieron Raquel y Rosana en todos estos años, cada vez que hemos abierto el proyecto presupuestario. Les teníamos que establecer la necesidad de clasificarlo como gasto directo, si era gasto directo porque afectaba a la cultura de igualdad, porque era un gasto focalizado en mujeres, es una actividad o una política pública claramente dirigida a mujeres, o porque afecta a algo tan importante como es la corresponsabilidad en el cuidado y sostenibilidad de la vida, donde no se puede negar que la mujer tiene unas responsabilidades y unas cargas muy superiores a los hombres que es necesario corregir desde las políticas presupuestarias. Si el gasto que iban a implantar en el presupuesto el área gestora no tenía impacto directo sino indirecto, en ese momento esa etiqueta tenía que tener en cuenta, pues efectivamente, que fuera un gasto que viera necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, que promoviera la igualdad o que ayudara a reducir las brechas de género. Y cuando entendían las áreas gestoras que no va a tener ninguna influencia en la política de género, le aplicaba la etiqueta NI. Por lo tanto, eran las 3 formas en que se clasificaba el gasto por parte de las áreas gestoras y era una necesidad si no se incorporaba en el presupuesto. A partir de ahí, los primeros años establecimos solo que clasificaran y, como antes os he dicho, a partir del tercer año y el cuarto hemos exigido que se incorpore un anexo de impacto de género. En ese anexo se incorporan 2 aspectos que nos parecen fundamentales. Primero, el área gestora explica por qué lo ha identificado de una de estas 3 etiquetas. Y por otra parte, tiene que explicar también cuál es el impacto que va a tener en los próximos años, medir los mismos, evaluarlos y establecer indicadores de géneros. Es lo que antes os explicaba. El presupuesto es importante en su primera fase de planificación, pero no deja de serlo
en la fase de rendición de cuentas y de transparencia a los ciudadanos de las políticas que llevamos a cabo. Por último, se ha incorporado, y esto sí que ya ha sido por parte de la Unidad de Igualdad en el último año, una etiquetación que analiza las llamadas 3 R's: roles y estereotipos, recursos y representación. Es decir, si esa política de género rompe con los estereotipos habituales de las mujeres, si distribuye bien los recursos con las mismas y si mejora la representación de las mujeres en muchos ámbitos donde está infrarrepresentada. Y todo esto, que es una metodología, tenía que acabar explicado, contado, primero a la corporación, que había depositado en nosotros la confianza de hacer este tipo de metodología. Y por otra parte a la ciudadanía, y lo exponemos en la página web del ayuntamiento para que sepa en qué políticas, cómo se está gastando el dinero. Y entonces se elaboró el informe de impacto de género. Ese informe de impacto de género se elaboró por primera vez en el año 2018, lo hemos vuelto a repetir en el año 2019 y 2020. Se analiza todo el proceso desde el primer momento hasta lo que es la elaboración del presupuesto, y en este último año, como un reto importante, y agradezco a Rosana con la colaboración del Departamento de Modernización, Jorge y Carlos, y el de Gestión Presupuestaria, Teresa, María Dolores, no quiero olvidarme de ninguna, Gema, pues han conseguido incorporar en lo que es el informe de impacto de género todas las consecuencias de lo que es efectivamente la ejecución de las políticas públicas. Es decir, ya no solo nos quedamos a nivel de presupuestación, sino que estamos ya en la fase de rendición de cuentas. Hemos visto con carácter retrospectivo en el 2020 lo que se ha ejecutado y los resultados obtenidos en el año 2019. Si lo queréis consultar, el informe del impacto de género también se ha incorporado como documentación a este taller. Tienes 2 minutos más, Pascual. Perfecto, pues tengo 2 minutos para acabar con la descripción de los resultados. Hemos conseguido aspectos que bueno, nos motivan a seguir con este objetivo de la incorporación del enfoque de género en el presupuesto. Hemos aumentado el importe y las líneas presupuestarias de gasto respecto al presupuesto total. Empezamos el primer año, y se acordará Raquel, solo con 18 departamentos de los 85 que conforman el Ayuntamiento de Castellón, y en este momento estamos en 38. No hemos llegado al 50%, estamos en un 44%, pero vamos a ver la mitad de la botella llena y no vacía. Aparte, hemos conseguido también que cada vez más esos negociados que incorporan políticas de género clasifiquen el gasto, pero además nos digan cómo lo realizan, cumplimenten el anexo de presupuesto de género, en concreto un 84%. Si vemos las cifras que aparecen en el gráfico de la parte inferior, hemos pasado en términos de totales de clasificar como impacto de género 10.514.928 euros de un presupuesto de aproximadamente 170 millones a 27.521.818 del 2017 al 2020. Antes hablábamos de porcentajes. Raquel creo que ha hablado de un 3%. En el caso de Villavicencio creo que se ha hablado también de un 8 o un 9%. Nosotros en este momento estamos en un 14,76%, que nos sigue pareciendo un porcentaje claramente mejorable. Pero bueno, somos conscientes que partimos también de porcentajes muy pequeños, un 4, un 5%, y que lo hemos ido incrementando gracias a la tenaz labor de sensibilización y de formación que se han hecho primero por la asistencia técnica, luego por el agente de igualdad y por toda la labor pedagógica que se ha hecho desde el Departamento de Gestión Presupuestaria y Modernización y con el apoyo de las 3 concejalías. Si tuviera que decir no los resultados, sino cuáles son los retos que nos planteamos de futuros, también lo ha apuntado Raquel en su intervención. Creo que la materia de ingresos es la gran olvidada en los presupuestos. Nosotros realmente hemos podido y hemos avanzado menos de lo que hubiéramos querido, pero solo en materia de gastos. Queremos, como os hemos dicho, involucrar a todos los negociados, a los 85, no nos conformamos con los 38. Queremos integrar, y eso me parece fundamental,
el proceso de presupuestos de enfoque de género, no solo en la planificación, sino que sea determinante también en la redistribución de los recursos, es decir, aquellas áreas gestoras que apuesten por políticas de género no se les aplicará recortes o tendrán más recursos que el resto que no realicen esta labor. Esa equidistribución me parece fundamental para recompensar y premiar a aquellos que hacen el esfuerzo de clasificar y de justificar. Queremos seguir haciendo un plan de formación integral a todos los funcionarios en igualdad de género. Queremos realizar todas las fases de la presupuestación acompañado con las políticas de género, o sea, presupuestar, ejecutar y valorar el resultado de acciones para que eso permita elaborar cada vez unos presupuestos mejores. Y quizá nos falta una labor que yo creo que en el caso de Villavicencio sí que han conseguido una mayor intensidad que nosotros, que es un mayor diálogo con la ciudadanía en el tema también de esta planificación de la perspectiva de género. Sabemos que es una debilidad que tenemos y que queremos también rectificar en los próximos años. Bueno, he hecho lo que he podido. He intentado, creo que Raquel al principio nos ha explicado el por qué tenemos que incorporar el enfoque de género en los presupuestos y Laura lo ha hecho muy brillantemente y yo hemos intentado explicar el cómo. Es sinceramente llevar a la práctica toda esa teoría que luego resulta complejo porque las resistencias, todos lo sabemos, no son pocas. Bueno, gracias a todas y a todos y esperaremos vuestras cuestiones y vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Pascual. La verdad es un gusto para mí que, además que tantos años hemos venido haciendo tanto desde sociedad civil, desde gobierno, desde cooperación, desde diferentes espacios de incidencia para lograr esto que decía Raquel y visibilizar la importancia de que hablar de presupuestos sensibles al género, incorporar los presupuestos sensibles al género como lo que tú planteas, lo que nos ha planteado Laura, es definitivamente mejorar nuestros procesos de eficiencia, nuestros procesos de eficacia, transparencia en el territorio, pero además hacer un uso optimizado de los recursos en función a aquello que los gobiernos locales y los gobiernos nacionales tienen como objetivo, que es mejorar la vida de sus habitantes, ¿no? Creo que lo que ustedes nos han mostrado hace también a que no es, si bien es un desafío, no es imposible, sí se puede hacer. Esto que me quedo con lo que tú mencionabas y ya Raquel y Laura también lo mencionaban, cuando hablamos de un presupuesto público, no es neutral. Tiene sentimientos también, también visibiliza las prioridades que tienen nuestros gobiernos y que efectivamente no podemos quedarnos en procesos enunciativos y que estos no se reflejen en nuestros procesos de planificación interna y en los recursos que se les asignan, ¿no? Muchísimo más ahora que a nivel global estamos en un proceso y en una situación crítica donde tenemos que ser muchísimo más imaginativos, donde hay que optimizar el uso de los recursos y muchísimo más, además, con pocos recursos, plantear la mejora de las posibilidades y las condiciones de vida de todos y todas. Y ahí un eje importantísimo es diferenciar estas necesidades, poner en el centro la sostenibilidad de la vida, que es lo que lo que se ha estado demostrando más ahora en este proceso de crisis sanitaria que en todos los países hemos vivido, y cómo se traslada además a las familias, al cuidado y prioritariamente a las mujeres, unas responsabilidades en torno a lo que es la educación, la salud, la sostenibilidad económica de nuestras familias. Agradezco muchísimo a los tres. Creo que es una ventaja y bueno, es un lujo el haber contado con las experiencias de ustedes. Y bueno, vamos a pasar ahora a la segunda parte de nuestro panel,
que hace a, bueno, las preguntas que seguramente las compañeras y los compañeros han estado formulando en nuestra página interna. Bueno, como parte de algunas consultas, si quisiera que nos planteen, nos comenten, nos dicen los desafíos que se han tenido que sopesar en las experiencias de Castellón y de Villavicencio en torno a implementar la perspectiva de género y los procesos además a nivel del trabajo ya en el desarrollo técnico que han tenido que enfrentar en la aplicación de la experiencia. Si Laura nos puede comentar, nos tomamos un minutito para responder y después Pascual. Hola, sí, pues digamos que yo sigo insistiendo en que los desafíos es que, digamos, cuando se inician todos estos procesos de los planes de desarrollo, se pueda tener un acercamiento y un acompañamiento mucho más directo a los formuladores de proyectos, ¿sí? Porque ellos son los que están formulando el proyecto y tienen que, digamos, también poder tener esta perspectiva, más allá de que el secretario, que es su cabeza, le esté diciendo incluya, haga, esté pendiente, pues también nos hemos encontrado con personas que dicen, con profesionales que dicen, no, pero es que incluir, ¿por qué es necesario? Y entonces es entrar a explicar. O, por ejemplo, nos ponen acciones como, no, es que vamos a contratar 10 mujeres y 10 hombres, entonces este proyecto ya tiene enfoque de género. Entonces yo creo que sin lugar a dudas el desafío es poder sensibilizar a estas personas, a estos profesionales desde el inicio del proceso. Por ejemplo, y como les mencionaba, en este momento en el que estamos, cuando ya tenemos plan de desarrollo, cuando ya los proyectos están formulados, ¿sí? Ahora el desafío es poder con cada uno de los sectores y desde la Secretaría de la Mujer generar estos espacios cercanos, más cercanos con las personas que ya van a implementar los proyectos para que las acciones que se hagan específicamente tengan este enfoque de género, hacerles entender o poder explicar bien que con los mismos recursos, que no tienen que direccionarlos exclusivamente a las mujeres, sino que con los mismos recursos se pueden plantear acciones diferentes que impacten a las mujeres. Entonces, digamos, si estamos hablando del proyecto de movilidad y la Secretaría de Movilidad lo que va a hacer es también adecuar los paraderos de los buses donde nos paramos las mujeres a esperar, las mujeres y hombres a esperar los buses. Si van a hacer esto, pues es decirle, venga, pues tengan en cuenta este elemento de los parales de lado a lado para que no... para que las mujeres tengamos visibilidad de nuestro entorno y no nos vayan a agredir, digamos, física, sexual o mediante o los robos, ¿sí? Y eso no les incluye más presupuesto, o sea, es simplemente adaptarlo a lo que se debe hacer, por ejemplo, con infraestructura. Entonces, si van a hacer una adecuación o un cambio de la luz eléctrica por luces LED y a las amarillas, pues que también tengan en cuenta y puedan dentro de su discurso también mencionar por qué es la importancia de poner estas luces, no solamente porque son amigables al ambiente, pero el desafío entonces también está en poder sentar a infraestructura, a alta consejería de la seguridad y a la policía para ver los sitios en donde mayor índice de violencia contra las mujeres existe y que entonces sean estos sectores los que primero empiecen a iluminarse de esta manera. Entonces, digamos que por eso para mí y en este momento en el que estamos, el mayor desafío es lograr esa concreción con los demás sectores y que efectivamente las acciones y las recomendaciones que se dieron desde la Secretaría de la Mujer se cumplan, para poder luego no solamente decir teóricamente que hay 140 proyectos o 120 proyectos marcados con etiqueta de género, sino que hay 140 proyectos marcados, pero además con el impacto real a las mujeres. Entonces yo creo que ese es uno de los mayores
desafíos que tenemos aquí en Villavicencio en este momento del proceso en el que estamos. Muchas gracias, Pascual. Sí, coincido plenamente con Laura en el diagnóstico. Yo, además, es una de las cuestiones que creo que he hecho más hincapié en la exposición. Y creo que es uno de los aciertos que tuvimos en el proceso, liderado por Raquel, y dejar que insista mucho en ese aspecto, porque yo creo que es una de las... y muy bien continuado por Rosana, pero creo que es uno de los factores importantes de que el relato haya continuado en el Ayuntamiento de Castellón, porque a veces empezar estas experiencias es relativamente sencillo, pueden ser fruto de la espontaneidad, pero que luego continúen, se desarrollen, evolucionen, progresen, aumenten, pues eso significa que tienen una base fuerte. Y esa base fuerte yo creo que la conseguimos a través de lo que es la formación, la sensibilización. Es que me parece un factor fundamental. Si la organización, ya no hablo de la ciudadanía, si la organización no cree que es importante el que se incorporen las políticas de género, el enfoque de género en el presupuesto, es un camino que no tendrá absolutamente ningún recorrido. Por lo tanto, los 2 primeros años se dedicaron muchos de los recursos, muchos de los tiempos, muchas de las reuniones con las áreas gestoras. Incluso nosotros, que era un proceso que llevábamos desde hace 12 años, elaborar los presupuestos de una manera descentralizada por parte de las áreas gestoras, nosotros hacíamos una formación que era una formación puramente económica. Pues a partir del año 2017 se ha incorporado y ya no se ha dejado, forma parte obligatoria la formación en presupuesto con enfoque de género. Y al mismo momento que al área gestora se le está diciendo cuáles son las partidas presupuestarias, cuáles van a ser los límites que va a tener, si va a poder aumentar gastos de personal o gasto corriente o gastos de inversiones. Al margen de que todo eso se le forme, también se le está formando en el tema de la categorización, las categorías que hablábamos del enfoque de género, la necesidad de redactar el anexo de impacto de género, la necesidad de incorporar indicadores de género y evaluarlos los años siguientes. Y esa labor, que es una labor no sencilla, que a veces encontramos obstáculos, resistencias por parte de los responsables técnicos y políticos de las propias áreas gestoras, solo se consigue de una forma tenaz, con constancia, todos los años. Formación, formación y formación. Eso sí, por personal especializado. Aquí no sirven en este caso los experimentos. Tiene que ser gente que tenga, desde luego, ya lo hemos tenido ocasión de comprobar en el caso de Raquel, una capacidad de comunicación importante y, por lo tanto, una capacidad de convicción para que la casa crea que esa labor de incorporar el enfoque de género en las políticas públicas no es que sea fundamental, es que nos lo exige la ciudadanía y por lo tanto lo tenemos que realizar. Apoyo todo lo que dice Laura. Nos encontramos resistencias, nos encontramos técnicos que no entienden por qué tienen que incorporar esos en los proyectos que vienen realizando desde hace muchos años. Pero esa labor de formación es fundamental y por lo tanto coincido con ella. Desafío fundamental, formación, formación y formación. Raquel, yo creo que ahí seguro que puedes complementar tú esta intervención. Gracias, Pascual. Raquel. No, a ver, yo creo que los dos señaláis al desafío de la sostenibilidad, ¿no? Y creo que Villavicencio y Castellón son dos muy buenos ejemplos porque son dos ejemplos de experiencias que han pasado más de un mandato, ¿no? Digamos, más de una legislatura. Y yo creo que de las dos experiencias se rescatan una combinación, por ejemplo, de trabajo técnico y político, ¿no? Cómo hay que trabajar en esos dos ámbitos siempre estrechamente. Un trabajo interdepartamental donde el área de gestión económica, el área de gestión presupuestaria o de modernización también en el caso de Castellón y el área de igualdad tienen que trabajar muy estrechamente de la mano para sumar sinergias. Y luego lo que yo llamo también los hitos de institucionalización, ¿no? Como en estas experiencias, bueno, Pascual lo acaba de decir, la formación no es solo que se da, sino que queda incorporada a la formación regular, que es parte de la formación que se da al proceso presupuestario, las normativas, las herramientas que quedan incorporadas a las propias herramientas presupuestarias. Entonces, ir logrando esos hitos de institucionalización.
creo que es muy importante para poder pasar la posta de unos gobiernos o de unas legislaturas a otras, ¿no? Y un elemento que también es muy interesante de ver en las dos experiencias es todo el tema de mirar a la ejecución, porque fue un desafío lograr incorporar género y marcadores de género que nos digan cómo está el presupuesto, pero después sabemos que de la ejecución a lo que se presupuesta va un mundo, entonces no se le puede perder la pista al recurso presupuestario solo en la fase de formulación, hay que seguirle hasta la ejecución, y creo que también ambas experiencias han dado como muy buenas pistas de cómo poder hacer eso, que para mí es otro de los grandes desafíos en las experiencias de la región. Sí. Y siguiendo en este orden, Raquel, y bueno, desde El Salvador y también en Dominicana nos hacen una consulta para Pascual y para Laura, y ahí, Raquel, yo creo que tú nos puedes dar también insumos. Nos dicen, ¿y qué hacer cuando hay un cambio de gobierno, hay procesos electorales que duran 3 años, 4 años, y lo que nos mencionaba Pascual, hay una voluntad expresa de un gobierno, pero cambia el gobierno, un gobierno puede cambiar? ¿Qué se hace o cómo hacen, nos preguntan, para que en cada cambio de gobierno los proyectos y las políticas que ya se habían priorizado tengan realmente continuidad, o se siga priorizando, o sea, más allá de la voluntad política, estos estén priorizados, y cómo eso además impacta en el porcentaje de recursos que al final sí se han ido asignando a estos proyectos, acciones, como ustedes lo han mencionado? ¿Qué han hecho ustedes que sí se ve que hay una trayectoria, hay un tiempo de más allá de solamente 4 o 3 años? ¿Qué hacemos cuando se pasa de una gestión a otra? Laura, si tú puedes empezar. Sí, bueno, primero pues mencionarles que Colombia es un país centralizado, ¿no? Y en esta medida, entonces, el trazador presupuestal es de la política nacional en el Departamento de Planeación Nacional. Esto ya es una política de Colombia que debe tener a través del DNP esta trazabilidad. Segundo, como yo les mencionaba al principio, logramos establecer que también sea una política administrativa del municipio, no solamente que obedezca al gobierno. Por eso la importancia de que el trazador presupuestal sea, pues, como ya lo decía, una política. Pero además hay un tercer elemento que se viene pensando de todo el proceso que ya trae Villavicencio con el tema de presupuestos con enfoque de género, y es que al interior de la Secretaría de la Mujer, en los temas de calidad que rigen la política también de la Secretaría, hay un procedimiento específico donde hay un paso a paso de cómo se debe incorporar el enfoque de género en la administración municipal, y que esto lo debe liderar la Secretaría de la Mujer. Entonces, con estas 3 herramientas, desde lo macro hasta lo micro, estamos garantizando, ¿no? Que no sea un tema o que no sea interés de un gobierno específico, sino que ya hay unas políticas y ya hay unas políticas que rigen este factor. Pero también hay otro elemento que se tiene que construir, por ejemplo, en este periodo, y es la política pública de mujeres en el municipio de Villavicencio. Y este será otro escenario, digamos, político y jurídico también, en donde debemos dejar que este procedimiento y este proceso de transversalización del enfoque de género, de los presupuestos sensibles al género, sean política y no voluntades ni intereses de los gobiernos que lleguen de turno. Gracias. Pascual. Debo reconocer que la pregunta no es fácil, pero yo creo que la respuesta está en los técnicos. Si nosotros los técnicos somos capaces de liderar con habilidad, con inteligencia, este tipo de proyectos, yo creo que no hay ninguna opción política, ninguna ideología, ningún partido político que renuncie a que su ayuntamiento sea innovador, a que su ayuntamiento sea pionero, a que su ayuntamiento haga las cosas bien, a que su ayuntamiento tenga visibilidad como la estamos teniendo hoy, y agradezco a la UIN que haya invitado al Ayuntamiento de Castellón y esté exponiendo su experiencia.
Nosotros en el año 2017, con una opción política distinta a la que en este momento está gobernando en el Ayuntamiento de Castellón, se tomó una decisión de que los presupuestos no se hacían centralizadamente por un departamento, el Departamento de Presupuesto, como se había hecho anteriormente, sino que se descentralizaba en todas las áreas gestoras. Confiábamos que los que estaban cerca de las realidades que se querían acometer a través de cada uno de los créditos presupuestarios eran las 85 áreas gestoras. Eso vino una opción política y no se le ocurrió cambiarlo. Pensó que formaba parte de lo que era el paisaje administrativo, que era un elemento importante y por lo tanto no lo cambió. Y estoy seguro que si en el futuro hubiera una opción política distinta de la que ahora está gobernando, no se planteará cambiar el tema de la incorporación del enfoque de género, porque nosotros, y vuelvo a repetir, ahí se exige un liderazgo técnico, que yo creo que también se ha tenido por parte del negociado de igualdad estos años, por la compañera Reyes Santamaría, que además se jubiló hace 3 o 4 meses, por el Departamento de Modernización y por el Departamento de Gestión Presupuestaria. Y nosotros, cada vez que hemos realizado este trabajo, se lo hemos mostrado a la corporación, a los 27 concejales. De hecho, se han hecho 2 reuniones con todos los concejales del ayuntamiento donde se les ha mostrado todos los resultados, modestos, pero resultados de lo que es la incorporación del enfoque de género en el presupuesto. En la medida en que consigamos interiorizar eso como un trabajo donde es importante el componente político del impulso, lo he dicho al principio y creo que es una parte fundamental, la voluntad política, pero a partir de esa voluntad política el quehacer diario ya está en manos de los técnicos. Y ahí, si ese liderazgo lo llevamos con inteligencia e interiorizamos como una política activa e importante para el ayuntamiento, no habrá ninguna opción que se plantee cambiarla. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que siempre nos pasa que cuando estamos tan interesados y hay tanta riqueza en los temas, el tiempo nunca nos es suficiente, ¿no? Creo que lo que tanto Laura, Pascual nos han comentado, Raquel, que tiene una mirada regional además de lo que pasa, nos siguen planteando desafíos muchísimo más en este entorno y en este contexto, y creo que parte de lo que ahora la UIM se ha planteado con esta cumbre iberoamericana y los distintos espacios que se están dando en torno a generación e igualdad, los esfuerzos que se están haciendo desde las diferentes instancias como ONU Mujeres, el PNUD, la CEPAL y varios otros organismos, así como los gobiernos locales y nacionales, por ir avanzando y aunar esfuerzos en procura de objetivos comunes, y creo que estos objetivos se traducen en la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no? En torno a eso, agradezco muchísimo a los tres, a Raquel, a Laura, agradezco a la UIM por la invitación, y bueno, vamos a darle la palabra a Ana Josefina para que podamos despedirnos del panel en este laboratorio, y agradecer a las compañeras que nos han estado siguiendo desde Dominicana, desde El Salvador, desde Perú, desde España también, que están acompañando esta cumbre. Muchísimas gracias. Ana Josefina, al micrófono. Gracias. Eso es parte de la covidianidad. Digo que seguimos rompiendo ese esquema, y con nuestro eslogan de esta quinta cumbre, sin darnos por vencidos y vencidas, aquí seguimos. Con esta actividad ya damos por terminada este 6º laboratorio de innovación de esta cumbre iberoamericana de agendas locales de género. Sin antes felicitar a nuestras 2 ponentes y el ponente por sus brillantes y excelentes exposiciones, a Raquel Coallo, especialista de políticas públicas de ONU Mujeres, que nos ha hecho ese panorama, digamos, general de cómo abordar la política pública, cómo abordar la planificación con un enfoque de género. Laura Victoria, que nos ha presentado la excelente iniciativa que están desarrollando
en Colombia y que nuestros países pueden aprender para ir implementando y de verdad ejecutar una política pública que se desarrollen con enfoque de género. A nuestro querido Pascual, que siempre en temas como esto que abordamos, es bueno escuchar voces masculinas para sentir que no solo las mujeres estamos impulsando o llamando el trabajar lo de la equidad de género. Y nos ha mostrado esas miradas que tiene el municipio de Castellón de cómo vincular necesariamente la planificación a un presupuesto. Porque en ocasiones hablamos de realizar presupuesto o trabajamos más bien una planificación, pero si no alineamos esto a un presupuesto, no se ejecutan las acciones. Y es una excelente iniciativa que están desarrollando para garantizar que haya una política de género de verdad en este municipio. A ti, Tania, muchísimas gracias por tu dedicación, por tu esfuerzo, por garantizar que este laboratorio se haya llevado en el tiempo que tenemos previsto, como tú decías. Son muchos los temas, muy interesantes, y resulta un poco difícil a veces hacerlo en el poquito tiempo que tenemos. Agradecer mucho al equipo de apoyo de ONU Mujeres, a William, a Beatriz, a agradecer intensamente a Rosana, a Teresa, a David, del Departamento de Gestión de Presupuesto y Contabilidad del Ayuntamiento, que han formado parte de este equipo. ¿Qué no decir del equipo de la Unión Iberoamericana de Municipalistas? Esos que están detrás del telón, pero son definitivamente quienes tienen el gran valor y a quienes debemos agradecerle el éxito, no solo de este sexto encuentro que tenemos de Laboratorio de Innovación, sino de toda esta trayectoria que tenemos el día lunes que comenzamos las acciones presenciales mirándola por nuestra plataforma, pero desde meses antes trabajando día a día. Para este encuentro específicamente a Laura, Elía, Liliana, Rosalinda, que ha sido la responsable de coordinar con todos nosotros todos estos encuentros, de verdad. A Egna, que no está en este momento, quizá precisamente en este encuentro, que es nuestra coordinadora de los diferentes territorios WIN en República Dominicana, en la persona de Federico Castillo, de María, y las autoridades y las instituciones de Colimas, que han hecho posible poder pasar a la virtualidad de este encuentro y no darnos por vencidos, como ya señalábamos al inicio. Y creo que ha sido una semana llena de éxito. Nos queda, digamos, un día fuerte de trabajo, la tarde de hoy y el día de mañana, y estoy segura que los resultados que estamos cosechando van a ser muy valiosos, igual que las anteriores cumbres, pero sin dejar de extrañar ese abrazo fraterno que une a la familia WIN, como nosotros decimos, que nos lleva a encontrarnos en cada uno de los encuentros iberoamericanos de género y en los congresos que desarrollamos. Si bien es cierto que hasta el momento ha sido un éxito y el éxito está garantizado de esta cumbre, eso no quita que extrañemos ese encuentro presencial y que si Dios lo permite y la covidianidad lo permite, los tendremos en los próximos años. De verdad que muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en este espacio y le llamamos a que nos sigan acompañando esta tarde en los paneles 7, 8 y 9 que tendremos, que son espacios que forman parte del programa del día de hoy y que mañana durante la jornada también estemos presentes. Así que como dirían los españoles que están en este momento, enhorabuena, y como diríamos los dominicanos, seguimos avanzando, rompiendo retos y garantizando el éxito de esta actividad. Muchísimas gracias a todos y todas.
Thank you.